Bienvenidos nuevamente con nosotros. Hoy nos acompaña Hugo Reinaldo Abete, ex mayor del Ejército Argentino e integrante del movimiento Cara Pintadas. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Muchas gracias, Daniel. Es un honor acá estar con vos en el programa. Gracias. Vamos a hacer un poco de historia, pero además absoluta actualidad. Muy bien. Cuando ustedes estaban al frente del movimiento Cara Pintadas, planteaban que había una crisis institucional y que había un objetivo detrás de la crisis que era, de alguna manera, influir sobre la sociedad argentina. ¿Eso se concretó? Bueno, te cuento, el movimiento Cara Pintada, cuando se lleva a cabo a partir del año 1987 y que abarcó 4 pronunciamientos, que fueron Semana Santa, Monte Casero, Villa Martelli y el 3 de diciembre de 1990. El último de ellos es el pronunciamiento, digamos, más importante, y en el cual prácticamente se definieron las cosas fundamentales de lo que era el movimiento Cara Pintada. Y era la oposición firme y decidida para evitar la destrucción de las Fuerzas Armadas que por entonces se llevaba o se pretendía llevar a cabo, y que en esos momentos había iniciado el gobierno democrático de Alfonsín y que después siguió con el gobierno de Menem. La idea era introducir a la Argentina en el nuevo proyecto del nuevo orden mundial, para lo cual las Fuerzas Armadas eran un obstáculo. De ahí entonces que había que desarticular a las Fuerzas Armadas argentinas para luego instaurar el proyecto democracia, que era más permeable a las políticas que se iban a llevar adelante por el nuevo orden mundial. En ese momento no todos estaban en condiciones de ver con claridad este tema del nuevo orden mundial. Pero el coronel Zaineldin, que fue nuestro comandante, nuestro líder, un soldado, como yo lo defino, el mejor soldado del ejército argentino de las épocas modernas, tenía la experiencia de conocer este tema del nuevo orden internacional, porque él había participado en un congreso que se había llevado a cabo en Panamá, cuando estuvo de ahí de agregado militar, donde se reunieron todos los estados mayores de las Fuerzas Armadas de América y también políticos, algunos políticos de cada uno de los países. Y ocurrió que en ese evento había una doctora de apellido Ricci, si mal no recuerdo, que estaba agregada a la Comisión Argentina. Y en el medio del desarrollo de este congreso, a esta señora le da un aneurisma cerebral, la internan, y el coronel, como agregado militar, la va a visitar al hospital donde estaba internada. Y la mujer le dice: coronel, no sabe, no tiene usted idea lo que se viene para nuestro país. Y entonces le cuenta todo el proyecto de desarme de las Fuerzas Armadas de Iberoamérica. Y bueno, los Cara Pintadas somos una reacción a ese desarme, somos una resistencia a ese desarme de las Fuerzas Armadas, para que luego venga sobre nuestra patria argentina lo que hoy estamos viviendo. O sea que ese plan, en definitiva, se está llevando adelante. Se está llevando adelante y se cumplió acabadamente. Y la única resistencia que hubo durante todo este tiempo fue, fuimos nosotros, fuimos los que somos conocidos como los Cara Pintada. Te cuento una anécdota al respecto que grafica un poco lo que es el conocimiento respecto del nuevo orden mundial. Nosotros todos los 3 de diciembre hacemos una ceremonia con una misa en el cementerio de la Chacarita, frente al panteón que guarda los restos de nuestro comandante, el coronel Zaineldin. Ahí hacemos una misa,
dirigimos unas palabras, cantamos nuestro himno, minuto de silencio homenajeando a nuestros muertos y demás. Y al principio de cada acto yo leo las adhesiones que nos llega de gente que adhiere al acto y demás. Y hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pongamos 5 o 6 años, en una oportunidad que estábamos conmemorando el 3 de diciembre, llegó una adhesión de España que decía, entre otras cosas, que felicitaba al coronel Zeynelin y a sus valientes soldados, los Carapintadas, resaltando el hecho de que les cabe a ustedes el honor y la gloria de haber sido los únicos en el mundo que en 2 oportunidades se enfrentaron al nuevo orden mundial. En Malvinas, en el año 1982, y el 3 de diciembre de 1990. Es decir, un poco la claridad de pensamiento del que nos estaba mandando eso, cuando en realidad en 1982, cuando ocurrió Malvinas, nuestros generales, que no estaban muy imbuidos y que eran muy proclives a, digamos, al imperio anglo-norteamericano, no estaban muy imbuidos de la existencia, porque era muy inminente el nuevo orden internacional por el año 1982. Pero después, digamos, como que fue un ensayo Malvinas, Malvinas fue un ensayo de ese nuevo orden internacional o nuevo orden mundial que después nosotros estaríamos sufriendo las consecuencias como las estamos sufriendo ahora. Planteemos los años: en el 82 Malvinas, y en el 89-90 fue la caída del muro de Berlín. Correcto. Quebraba ese enfrentamiento. Correcto. Y después vinieron los nuevos fantasmas de Oriente Medio, ¿no? Exactamente. Y se instalan como el nuevo paradigma. Exactamente. Ahora, vos hablás de una nueva naturaleza del conflicto. Refiriéndonos al conflicto que estamos viviendo ahora, hay que separarlo, exactamente. Es decir, es muy importante el contexto y la naturaleza de los conflictos. En aquel momento, cuando nosotros hicimos los pronunciamientos cara pintadas, el contexto era que se agredía a las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros somos la resistencia que sale a oponerse a ese desguace, a ese desmembramiento, a ese desarme que iban a hacer y a esa desmoralización también y desvocación que pretendían sobre las Fuerzas Armadas. Somos la resistencia. Ahí nacen los carapintadas cuando viene esta agresión. Entonces, es una agresión limitada. Está circunscripta al ámbito de las Fuerzas Armadas. Quieren desarmar a la Fuerza Armada y nosotros nos oponemos, nos resistimos y hacemos 4 pronunciamientos militares. Hoy la naturaleza del conflicto, en el año 2025, si es que ahí te referís con la pregunta, la naturaleza del conflicto es distinta, porque ya no es el tema de las Fuerzas Armadas. Hoy el tema es la patria argentina. Hoy nos están robando, nos están saqueando la patria argentina. Y lo que es peor, no que la están saqueando, porque uno podría decir, la están saqueando a la fuerza. No, se la estamos entregando, se la estamos entregando. ¿Y quién le está entregando la patria argentina a los intereses extranjeros? Más concretamente al poder sionista judeo-masónico. El presidente de la nación. El presidente de la nación, que obviamente yo ya lo he dicho en otros reportajes, estoy convencido que es una personalidad totalmente desquiciada, y en su desquicio está llevando prácticamente a los 40 y pico millones de argentinos en un camino que conduce directamente hacia el abismo. Y está regalando nuestra patria y está entregando nuestra esencia, está entregando la esencia de lo que somos nosotros, Daniel. Porque nosotros, por sobre todas las cosas,
por origen, por lo que somos de origen. Nosotros hemos venido por origen, Daniel, más allá de si somos más creyentes, menos creyentes, más practicantes, menos practicantes, más pecadores. Nosotros vinimos con la señal de la cruz marcada sobre la frente. Somos un pueblo esencialmente cristiano católica. Eso es la esencia nuestra y eso es lo que nos quieren cambiar y reemplazar por una patria judía, como dije en una carta de lectores que escribí, ni bien asumió Milei y vi ese día la asunción del gobierno que me pareció algo bochornoso para un argentino, para un bien nacido, para un patriota y para un buen cristiano. ¿Cómo podemos vincular este cambio de paradigma de creencias y de origen con la entrega de la nación? ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo podemos compatibilizar este cambio de paradigma en creencias, identidad y religión con la entrega de la nación a la hegemonía del extranjero? Sí, es realmente una cuestión insólita, porque yo te diría que Milei es un agente del sionismo, es un agente, prestale atención a los conceptos que te estoy diciendo, es un agente del sionismo que fue infiltrado en nuestro país, en el poder político, con el apoyo de todos los medios de comunicación, que maneja ¿quién? El poder del dinero. ¿Quién maneja el poder del dinero? El sionismo mundial. Que lo inflaron, le hicieron una campaña, le tiraron 3 o 4 ideas fuerzas sobre las cuales se tenía que mantener firme, los llevaron a todos los programas de televisión para que su mensaje prendiera en la juventud. ¿Y cómo prendió en la juventud el mensaje de él? Insultando a los políticos, insultando a todos los políticos, por supuesto, todos lo insultamos a los políticos, porque lamentablemente no trabajan para el bien común, trabajan para el bien personal, para el bien del partido, y la única ambición que tienen es mantenerse en el poder. No trabajan para el bien común. Eso se lo discuto hasta el político más pintado que se siente acá y se lo discuto. Porque yo no he visto en todos estos años, desde el 83 al 2025, ningún político que haya dejado la vida, que haya dejado su vida por amor al prójimo, por el bien común de sus compatriotas. ¿Pasaron cuántos años? 40 y pico de años calles de tierra, lugares que no tienen luz eléctrica, lugares que no tienen agua corriente. Hay hambre en nuestra patria. ¿Qué hicieron? Que nos llenamos tanto la boca con la democracia y todo lo demás. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. No hicieron nada por el bien común. Nadie dejó la vida por el bien común. Así que bueno, este hombre tomó el mensaje de ese insultarlo, se presentaba en todos los programas, insultaba a lo loco, y los jóvenes eso le resultó atractivo, le resultó algo revolucionario, algo distinto, y demás, y se embarcó y lo siguieron, le pusieron más dinero, más apoyo y ganó las elecciones. Y así llegó a la presidencia de la nación, a mi criterio, un agente del sionismo mundial como presidente de la Argentina, que puso un gabinete lleno de sionistas, embajadores sionistas, controles por todos lados, ministros sionistas, y estamos ahora en esta situación realmente que para mí es lo que más me preocupa. Todo el mundo habla de la inflación, todo el mundo habla del precio del dólar, todo el mundo habla de la economía, que por supuesto son cosas importantes, son cosas que interesan a la comunidad, obviamente. Pero a mí lo que más me preocupa es la entrega esta que se está
haciendo de nuestra patria, de la entrega esencial en cuanto a lo religioso que te mencioné anteriormente, que nos quieren convertir en una patria judía cuando somos una patria católica, y en lo material. Estamos llenos de bases extranjeras, chinas, norteamericanas, inglesas, radares ingleses en Tierra del Fuego, el río Paraná que no es nuestro, es realmente muy tétrico definir el grado de entrega que estamos viviendo. Y para alguien que tiene muy hacendado el concepto de lo que es la soberanía, la soberanía, ser señor de sí mismo, ser señor de su suelo, de su territorio, de su patria. Realmente es muy duro todo lo que estamos viviendo, Daniel. Vos, en la charla previa que hemos tenido, hablabas mucho del concepto de confusión, que se está confundiendo a la población. Hablemos un poquito de eso, tu criterio del concepto de confusión y qué sería lo opuesto a esa confusión a donde han instalado al pueblo argentino. Bueno, en principio la confusión tiene dos acepciones, ¿no? Una que es cuando hablamos de la confusión en el nivel teológico, y otra la confusión que es la que conocemos todos del confundido porque se confundió. O lo confundieron. Pero bueno, vayan las dos porque las dos hacen a la cosa. Las dos hacen a la cosa. Yo digo que estamos viviendo tiempos teológicos, estamos viviendo tiempos de Dios y estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Y por qué digo que estamos viviendo tiempos teológicos, tiempos de Dios y tiempos apocalípticos? Digo porque el hombre ha quitado a Dios de su corazón. Cuando digo el hombre no digo el argentino, estoy hablando del hombre. El ser humano ha quitado a Dios de su corazón. Entonces, cuando el hombre quita a Dios de su corazón, se le va la virtud, se le va la escala de valores, y entonces pasan a ser tan importantes los valores éticos y morales que tiene ese hombre como aquel, porque no hay una mirada hacia arriba, no hay una mirada hacia el cielo, desde donde nos vienen por la ley natural esa escala de valores éticos y morales. Que también los que tienen otras religiones, obviamente, sus escalas de valores éticos y morales parten de eso, que eso es un estilo de vida. Nuestro estilo de vida es el cristianismo. Ese es nuestro estilo, no es la democracia. La democracia es una forma de gobierno, nada más que una forma de gobierno. Nuestro estilo de vida, lo que nos identifica, es lo que te dije al principio, eso es la esencia y lo que hace a nuestro estilo de vida. Por ese estilo de vida nosotros tenemos una forma de ser, tenemos una idiosincrasia, tenemos una forma de comportarnos en lo que hace a lo social, en lo que hace a la familiar, en lo que hace, digamos, a los que serían los deberes de Estado que cada uno de nosotros tenemos. Pues nosotros, si yo soy hijo, tengo deberes de Estado como hijo, tengo deberes de Estado como estudiante, tengo deberes de Estado como amigo, tengo deberes de Estado como buen cristiano, tengo deberes de Estado para con la patria. Son deberes de Estado que nosotros nos vienen por nuestro estilo de vida, porque así somos nosotros. Y eso es lo que nos quieren cambiar y demás. Y entonces hoy hay una gran confusión. Hay una tremenda confusión porque esa escala de valores está rota. Entonces hay, como te decía, hay tantos valores éticos, morales y demás, y no es más una concepción única que tenemos todos el mismo pensamiento, en general, por supuesto, más allá de lo que es nuestro libre albedrío para actuar y demás, pero en la concepción de los valores éticos y morales, eso está todo mezclado.
Por eso digo también, y viene a cuento con la actualidad que estamos viviendo, que hay un hecho que yo lo considero un punto de inflexión digamos, de las épocas modernas, pero un punto de inflexión total, a partir del cual nada va a ser igual a partir de ese punto de inflexión, que es lo que está ocurriendo en Gaza. Uh-huh. Lo que está ocurriendo en Gaza, por supuesto que tiene que ver con esta cuestión, este pensamiento, esta visión teológica que te mencioné anteriormente, porque abarca un lugar y abarca una nación que tiene contenidos teológicos desde el principio de todo, desde el principio de todo. Y la soberbia del hombre personificada en el sionismo, que está exterminando a una nación, Daniel, a una nación, y nosotros seguimos viviendo y estamos viendo que están exterminando a una nación. No queda nada, edificios, chicos, mujeres, viejos, hospitales, escuelas, no queda nada. Y después el presidente de Estados Unidos hace una conferencia de prensa con su jefe supremo, porque fíjate lo que es la confusión. Yo creía que la primera potencia mundial era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el poderío militar de Estados Unidos es inigualable. Es el poder más grande que hay en toda la humanidad. Yo creía hasta hace muy poco que era la potencia primera por excelencia. Pero en el medio de este caos que estamos viendo, donde la soberbia del sionismo, de los amos del mundo, deciden exterminar a una nación, y el que lo decide, el comandante, que sería Netanyahu, que es el que lleva adelante la conducción de todo esto, de todo este escándalo de soberbia, en el medio de todo eso, con un pedido de captura internacional por criminal de guerra, sin que le haga mella, en el medio de todo eso, bombardea Irán. El presidente Trump, que había llegado a la presidencia con el discurso de que venía para traer la paz, que iba a poner fin a la guerra y demás, ¿qué hace Trump? Al otro día bombardea a Irán para reforzar la acción de Israel. Entonces, ¿quién gobierna a quién? ¿Quién obedece a quién? ¿Quién condiciona a quién? La política de Estados Unidos, la primera potencia mundial, está manejada por Israel, por los sionistas, por el sionismo mundial. Entonces yo digo, Israel es la primera potencia. Es más chiquita, pero se hace lo que dice Israel. Se hace lo que dice Israel. Esto es tan grave, es tan grave. Imagínate vos la época de la guerrilla. La época de la guerrilla, yo participé en la guerrilla, en la lucha contra la guerrilla en Tucumán. Mi primer destino como militar fue el Regimiento 19 de Infantería en Tucumán. Me tocó la primera parte de donde fue la guerrilla urbana, que se desarrollaban, fueron los 2 tucumanazos que ocurrieron, un caos, las universidades, los sindicatos, los ingenios azucareros, en fin. Imagina, la guerrilla estaba instalada en Tucumán. Imagínate que para ese entonces el gobierno hubiese dicho, bueno, como la guerrilla terrorista está en Tucumán, Tucumán hay que hacerla desaparecer del mapa. Claro. Vamos a exterminar a Tucumán para terminar con toda la guerrilla. Porque como no sabemos quiénes de los tucumanos son cómplices de los terroristas que están instalados en Tucumán, los eliminamos a todos. Arrasamos toda la provincia de Tucumán y después, como hace Trump, que descaradamente se sienta con Netanyahu así en una visita como esta y por televisión habla de un proyecto inmobiliario, vende un proyecto, van a estar mejor los que queden,
los que queden de Gaza, de los gazatíes, los que queden van a estar muy bien porque se les va a dar un terreno y les da todo lo... Yo digo, esto es deshumano, lo que yo estoy escuchando, el mundo Sí, está... esto que estás relatando, hay que decirlo, está grabado porque fue una entrevista. Claro, no lo estoy inventando, vivo. no lo estoy inventando, no lo estoy inventando y que no se me tilde de no sé qué cosa, de un fundamentalista o algo por el estilo, o un exagerado. No, estoy relatando la realidad. Y la realidad también es como el resto del mundo, ante una población que se está exterminando, el resto del mundo, de los seres humanos, lo miramos por televisión, como manejan las noticias, manejan todos los medios de comunicación, no nos llega nada, claro, sabemos que están exterminándolo, cada tanto llega, menos mal que están las redes sociales. Sí. Menos mal que están las redes sociales, Daniel, porque antes, con el dominio total de los medios de comunicación y de todos los periodistas, no nos hubiésemos enterado ni nada. Pero ahora vos ves, agarrás el celular y vos ves lo que pasa. Es decir, todavía no tienen el control total de las redes sociales y nosotros podemos enterarnos de lo que está pasando en realidad. Sí, hay un descaro abierto. Hoy miraba dentro de lo que es la reunión de la ONU, la reunión de los presidentes, cómo el actual y nuevo presidente sirio se reunía con primeros ministros, con funcionarios de alto nivel en Estados Unidos. Uh-huh. Es la misma persona que hace un año estaba cortando cabezas en vivo por televisión. Digo, desconcierto. Bueno, el desconcierto, ¿no? Confusión desde todo punto de vista. Confusión desde todo punto de vista. La confusión teológica cuando el hombre quita a Dios de su corazón. Cuando quita a Dios de su corazón se le va la virtud. Es tanto bueno o malo como yo lo determine. Si yo digo que es bueno esto, es bueno. Claro. Según cómo se perciba, que una terminología también espantosa de esta revolución. Ahí me viene a la mente todo lo que tiene que ver con guerra híbrida y dentro de la guerra híbrida la guerra cognitiva, ¿no? Uh-huh. Cómo crear escenarios en la cabeza de la población. Sí, exactamente. Y bueno, todo eso lo estamos viviendo en carne propia en momentos difíciles, pero repito, Gaza es un punto de inflexión donde a partir de Gaza nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Por lo pronto, ese concepto que predominó durante tantísimo tiempo, de esa victimización que hace el sionismo, de la cual ha convertido esa victimización en una ideología, ellos convirtieron en ideología el antisemitismo. El antisemitismo es una ideología que te la imponen y vienen acá a la Argentina a dar charlas de qué se considera, y te dan una charla ya por poco que si vas a comprar ravioles los domingos a la casa de pasta, sos antisemita. Entonces, viste, y es palabra santa, como si lo dijera Dios. Sí, es como que lo dijeron ellos, vamos a cumplir, lo dicen los gobernantes cipayos y serviles que tenemos. Hay como cosas instaladas sobre las que no se puede discutir, ¿no? Exactamente, pero está saliendo a la luz. Yo decía hoy, fíjate vos, términos como los que acabamos de hablar, términos como masonería, apostasía, sionismo, eran términos que años atrás tenías que ir al diccionario para buscar qué querían decir exactamente, claro, porque la gente no sabía de qué estamos hablando. Le hablabas de apostasía y no sabías de qué estaba hablando, salvo un grupo determinado minoritario que siempre por formación y por tocar temas cercanos estaba informado. El resto, el común denominador de la gente, lo desconocía totalmente. Hoy abrís el celular, lo encendés a la mañana, cuando te levantás y ya te sale alguno de estos términos
algo tenés de estos términos. Mm. Masonería, apostasía, sionismo. Sí, todos los días. ¿Sabes? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que bueno. Perdón, sin contar que el actual presidente de la República Argentina estuvo 6 meses instalado precisamente en un hotel de un personaje, un militante, podemos decir, de alguna manera, negociante, vinculado a estos intereses extranjeros, y nunca se dieron explicaciones. Claro. ¿No? Evidentemente ahora vemos cómo están pagando esos 6 meses de hotel. Sí, sí. Pero te imaginas lo que son 6 meses de hotel en el dominio mundial. En el dominio mundial. Absolutamente nada. Ahora, vuelvo un poco al principio con el tema del planteo para evitar la destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero eso hoy va camino también a concretarse, porque las capacidades ofensivas y defensivas de la República Argentina están por el piso. No es que va camino imaginás, yo soy un soldado, soy esencialmente, mi esencia, como dije, soy cristiano, soy un soldado de Dios y de la patria. Esa es mi esencia, un soldado de Dios y de la patria. En el año 91, cuando nosotros hacemos el cuarto pronunciamiento, el del 3 de diciembre de 90, una de las causas que esgrimíamos era la indefensión nacional. La indefensión nacional, porque todo este proceso democrático de Alfonsín y Menem llevaron al desarme de las Fuerzas Armadas, a la desmoralización de las Fuerzas Armadas y a la devocación de las Fuerzas Armadas. Le quitaron la vaciaron de contenido. La vaciaron de contenido. Y entonces llevamos como causa principal, nosotros nos pronunciamos en defensa para evitar la indefensión nacional, en resistencia al proceso de indefensión nacional. Y entonces cuando sucede que vamos detenidos, nos llevan al juicio en la Cámara de Federal, esgrimimos como fundamentos nuestros, señores, ¿ustedes por qué lo hicieron? Bueno, y una de las causas principales, la indefensión nacional. Los jueces que nos juzgaron, a pesar de que llevamos testigos muy calificados que aseveraron que la Argentina, durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, fue llevada a la indefensión nacional, testigos calificados, generales, brigadieres, ex ministros, historiadores y demás, muy calificados, admitieron que estaban, pero ellos no lo creyeron suficiente. Eso fue en el año 91, el juicio terminó en el mes de agosto. El juicio no nos admitieron como prueba de nuestro pronunciamiento la indefensión nacional. El país estaba indefenso en el año 91. Y vos me decís, pero claro, del 91 al 2025 se tiene que haber cambiado. No, desde el 91 al 2025 se agravó en forma exponencial la indefensión nacional. Nosotros tenemos una fuerza aérea que no vuela, una armada nacional que no navega, un ejército que no dispara, es decir, no tenemos equipamiento, no tenemos materiales y más, pero lo peor es que se ha vaciado de contenido. Se ha vaciado de contenido. Antes era vocación, la milicia era vocación, un sacerdocio de 24 horas, todo el tiempo, una entrega absoluta y total al servicio de la patria. Vocación y vocación pura, a cualquier hora, cualquier día, sin vacaciones, en los peores lugares, bajo tierra, como sea, y ahí te pedía, vos tenés que dar la vida por tus compatriotas, y dabas la vida por tus compatriotas. Hoy se trabaja de soldado, no se es soldado.
Que nadie se ofenda por lo que digo, porque a lo mejor tengo familiares militares y demás, pero que nadie se ofenda por lo que digo, pero hoy, en concepto general, admito que hay, por supuesto, gracias a Dios, hay patriotas y demás, pero en el concepto general a donde nos llevaron es que hoy se trabaja de soldado, no se es soldado. ¿Me expliqué, Daniel? Sí, sí, absolutamente. Me queda en la cabeza lo planteado en su momento por Zein el-Din, el nuevo orden mundial, y la función o la no función de las Fuerzas Armadas en sus misiones y objetivos, y sí la potencial idea de una Guardia Nacional, ¿no? Que es más vinculado a las colonias. Sí, 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 sí. Bueno, no quisiera ser tan pesimista, no quisiera ser porque siempre, bueno, siempre somos soldados cristianos, somos soldados de Dios y demás, y siempre tenemos la esperanza. Aparte, la Argentina es un país, no es un país cualquiera, es un país que nació con sentido épico y heroico de la vida. Nosotros tenemos dos arquetipos de la argentinidad, dos arquetipos. Ningún país de la tierra creo que tenga dos. Ninguno creo que tenga dos. Nosotros tenemos dos, San Martín y Belgrano. Dos arquetipos de la argentinidad, los ejemplos en los cuales nos reflejamos todas las generaciones a partir de ellos. Ellos fueron el ejemplo de la argentinidad. Vos fíjate que es tan importante este tema del arquetipo, que los filósofos griegos decían que cuando un país no tiene un arquetipo, lo tiene que inventar, porque hay una necesidad humana en reflejarse en ejemplos, en reflejarse en ejemplos heroicos. Y nosotros tenemos, vaya si tenemos héroe, vaya si tenemos héroe como San Martín, que no existe sobre la tierra semejante héroe por la epopeya histórica que hizo con el cruce de los Andes, cuando lo hizo, en la oportunidad que lo hizo, el obstáculo que sobrepasó, la lucha que brindó, la libertad que le dio a Chile, a Perú. Es algo increíble. Es el padre de la patria. Y el otro padre o madre, como le quieran llamar, que es el general Belgrano, con esa formación, con ese espíritu y demás, que no siendo un soldado profesional, terminó siendo un soldado, que hoy, mirá, y voy a hacer un relato, hoy 24 de septiembre es el aniversario de la batalla de Tucumán. Y esto me da pie para comentar una anécdota, me aparto un poquitito de... En mi teoría, en mi forma de ser, de cómo yo veo el futuro, Daniel, cómo veo el futuro de nuestro país y demás, también tengo una visión teológica y una visión que se basa fundamentalmente en la esperanza y también se basa en lo que es la intervención de la providencia divina. Entonces, cuando yo digo esto, y que yo sé que para muchos suena raro, claro, Hugo, va a bajar Dios y te va a decir, te va a tocar el hombro, y decir, bueno, llegó el momento ahora de los patriotas, ahora se van y vienen ahora los patriotas. Porque eso es lo que por ahí genera en gente que por ahí no tiene el convencimiento que te da la fe que yo tengo. Yo tengo un convencimiento profundo que me lo da la fe. Y entonces digo, pero yo lo que digo no lo invento. Yo no lo invento, la providencia divina no es un invento. Yo te pregunto, Juana de Arco, y siempre señalo lo mismo en mis charlas y mis presentaciones y demás, dos ejemplos, uno internacional y uno nacional. El internacional, Juana de Arco. Juana, le decían sus comandantes, viene el enemigo, son 60.000 y nosotros apenas somos 10.000. Nos van a aplastar, nos van a pasar por arriba, Juana. A nosotros nos corresponde librar la batalla. La victoria o el fracaso es cosa de Dios.
se bajaba el yelmo, montaba a caballo, seguirme, Juana de Arco iba y vencía a los 60.000 con sus 10.000 hombres. ¿Qué era? ¿Superhombre, super chica? ¿Quién era? Era la providencia divina. Era la providencia divina que acompañaba a Juana, a Santa Juana de Arco en cada batalla, por la nobleza de la causa que ella llevaba adelante. 24 de septiembre, batalla de Tucumán. Belgrano venía perdiendo como en la guerra, venía replegándose y venía perdiendo, pero mal. De Buenos Aires le ordenan que no vaya a presentar combate, claro. Que siga bajando. Belgrano desobedece como si fuera un cara pintada, por un bien superior, desobedece, presenta batalla en Tucumán, siendo en inferioridad de condiciones. En el medio de la batalla, una manga de langostas invade el campo de combate en el sector realista, los desparrama, los desorganiza, les genera un despiole bárbaro. Belgrano contraataca y gana la batalla de Tucumán. ¿Un genio de la guerra, Belgrano? No, la providencia divina, las langostas. Esa batalla fue fundamental para la independencia de nuestra patria. Después Belgrano, sabiendo eso, va y le ofrece su bastón de mando y su sable, que están en la iglesia de la Merced, en San Miguel de Tucumán, a la Virgen Generala, a quien la nombra generala, y dice que la batalla, el triunfo, ha sido de ella. Con el mismo criterio y con la misma fe, digo que los argentinos tenemos que tener fe en la providencia divina. Estamos ahora mal, sí, pero hay patriotas, hay buenos hijos de Dios dispuestos a dar testimonio, mucha gente dispuesta a dar testimonio para que esta patria no sea entregada, no sea arrastrada hacia los intereses extranjeros y prime por sobre todas las cosas el interés de la patria argentina. Está a la disposición, tenemos que tener nuestros corazones dispuestos, nuestros corazones y mente dispuestas, y la providencia divina nos dará en algún momento la oportunidad, Dios quiera que así sea, de dar ese testimonio final si fuera necesario. Esa es mi concepción. En tu discurso utilizás mucho la expresión patriota. Definamos el concepto. El patriota, a ver, vamos a definir algo que si me... Patriota es aquel hombre aquel hombre, mujer, niño, joven, viejo, aquel que siente a su patria, que la siente que corre por sus venas, la sangre a una velocidad que lo hace vibrar. Siente y ama todo lo que es lo referente a su patria. La patria es como si fuera nuestra madre. Es el sentimiento más puro, es el sentimiento más noble, es el sentimiento más elevado que hay después de Dios. Entonces eso, cuando vos lo sentís que te hace vibrar por dentro, que te hace latir el corazón con más fuerza y demás, eso es la patria. Yo siempre digo, cuando me tocó darle charlas a chicos jóvenes y demás, digo, a ver, tengo que encontrar una figura para que les sea más cercana a ellos, ¿no? Entonces les digo que cierren los ojos y hagan como, vamos a hacer un recorrido imaginario, hagamos un recorrido imaginario por nuestra patria, como si fuéramos en un micro, en un auto o en un tren, hagamos un recorrido imaginario, entonces vamos por esos campos y en esos campos cerramos los ojos y por ahí digo, uy, ahí están mis abuelos con una pala, están sembrando estos campos, Me voy para el oeste, allá en las montañas, cierro los ojos y me lo imagino a San Martín cruzando
cruzando la cordillera con sus hombres, en esa epopeya que fue extraordinaria. Me voy para el norte de nuestro país y veo todas esas bellezas que tenemos naturales, Salta, Tucumán, Jujuy, cierro los ojos y lo veo a Güemes allá luchando con sus gauchos de Güemes, como una barrera, poniendo la barrera para que no ingresen los realistas en el sur del territorio. Me voy a la otra punta del país, me paro en la costa, miro para el lado de Malvinas y veo las trincheras de Malvinas y veo a los soldados con el rosario colgando en el cuello y peleando denodadamente, y abro los ojos y veo a mi mujer, veo a mis padres y veo a mis hijos, ahí veo la patria. Eso es la patria. Qué lindo, qué lindo. Hugo, vos sos además autor de 9 libros, entre ellos, ¿Por qué Rebelde? La verdad de los hechos del 3 de diciembre. Así es. Pero tenés otros 8 libros más. Sí, sí. Mirá, el cortito lo hago. Estamos con tiempo. ¿Sí? El primero de ellos lo escribí cuando ocurrió el primer levantamiento cara pintada. Yo ya venía, cuando fui cursante de la Escuela de Guerra para recibirme de oficial de Estado Mayor, ya estaba en el gobierno de Alfonsín, ya los problemas se veían venir, y yo empecé a escribir cartas de lectores, con una forma de ser protagonista de la lucha, de dar testimonio. Y empecé a escribir cartas de lectores. Bueno, después ocurre el tema de Semana Santa, que lo lidera el teniente coronel Rico, y después Montecaseros, y yo hago un trabajo que es aplicar el método de estudio de la historia militar que se enseña en la Escuela de Guerra, que es un método extraordinario, muy bueno, muy eficiente para desglosar hechos históricos. Yo se lo apliqué a un hecho reciente que acababa de acontecer. Se lo apliqué a los movimientos cara pintada. Que después ese trabajo fue la base de que cuando vino después Villa Martelli y el 3 de diciembre, completé los 4 y lo puse en un librito que se llamó La Operación Dignidad según el método de estudio de la historia militar que se enseña en la Escuela de Guerra. Ese fue mi primer libro, que tuvo una distribución gratuita que lo metí en todos los cuarteles del ejército. Prácticamente lo metí en todos los cuarteles del ejército, porque me interesaba que el resto de los camaradas que nos habían combatido o que no nos habían combatido pero estaban ahí, supieran, se enteraran cómo fue el tema, ¿no? Entonces ese fue el primer libro. El segundo libro, estando preso también, lo hice en coautoría con el mayor Adrián Romero Mundani y Pedro Mercado, que formábamos el equipo de trabajo militar, porque nosotros los 12 años efectivos que tuvimos de prisión, Daniel, no estuvimos tirado panza arriba mirando televisión o mirando las estrellas. Trabajamos, formamos a nuestros oficiales que estaban presos, dábamos charlas, escribíamos, hacíamos estudios de Estado Mayor, análisis, cartas de lectores, libros. Bueno. Para justificar lo que te decía antes, que los jueces de la Cámara Federal no habían aceptado que nosotros habíamos esgrimido el tema de la indefensión nacional como una de las causas principales, dijimos, vamos a escribir un libro sobre que la patria está indefensa, pero no lo vamos a decir nosotros, porque nosotros ya no nos van a querer. Claro. Entonces vamos a hacer que hablen otros. Entonces buscamos, teníamos 600 suboficiales presos con nosotros. Estábamos prácticamente todos, era como un regimiento que estar preso. Claro. Todo un regimiento. Éramos nosotros el Estado Mayor, yo era el jefe del Estado Mayor.
Yo era el jefe del Estado Mayor y después venía el coronel. Bueno, entonces con los suboficiales nuestros, juntamos todos los diarios de la época, todos los diarios que leíamos de la época, y en cada lugar donde decía indefensión, recortar el artículo, quién lo había dicho, qué diario era, en qué página estaba y demás. Bueno, juntamos documentación impresionante. Y entonces empezamos a analizar toda la documentación, a separarla, a clasificarla, y con eso fuimos armando un libro al cual lo acompañamos con la opinión nuestra, que fueron los capítulos iniciales. Y todo esto fueron los anexos de todos los que decían políticos, ministros, cancilleres, militares, marinos, aviadores, todo lo que en algún momento dijeron que la patria estaba indefensa, con nombres, citando y demás. Ese no libro, necesariamente tenían que ver, habían participado o compartían las ideas del movimiento de ustedes. No. En absoluto. Claro. En absoluto. Claro. Habían llegado a la misma conclusión. Es decir, lo que nosotros habíamos, eso fue mucho más tarde. Claro. Nosotros ya lo habíamos denunciado, ya lo veníamos, y ellos lo fueron sufriendo, porque a medida que cada vez iban pasando los gobiernos democráticos, claro, día tras día era cada vez peor, cada vez la indefensión era mayor. Ese libro lo presentamos como prueba para que se reabriera el juicio, como una nueva prueba para que se reabriera el juicio nuestro, aduciendo que en aquel momento no nos creyeron y no lo tuvieron en cuenta. Ahora esto es una realidad, queremos que tomen esto como prueba. No lo decimos nosotros. Y que se reabra el juicio y nos juzguen de nuevo. Y lo presentamos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los 3 ministerios de defensa, en los 3 estados mayores de las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, en la Cámara Federal, y no me acuerdo qué otra, pero hicimos toda una presentación con mesa de entrada, de entrega de documento y todo lo demás. La Patria Indefensa se llamó ese libro. Por supuesto, a la basura, lo tiraron a la basura, ni un comentario, absolutamente nada, propio de la época que se vivía, y que se sigue viviendo. Bueno, ese fue el segundo libro. El tercer libro fue El Buen Combate, la Guerra de Malvinas, según el método de estudio de la historia militar. También le apliqué el método de estudio, pero lo hice un poquito más llevadero, porque el otro es muy esquemático, porque es el análisis de las causas originales, las causas fuentes, la causa desencadenante, deducciones, ejemplos históricos. Bueno, esto es mucho más compartimentado, lo hice más coloquial, digamos, pero siempre siguiendo el método. Ese fue el tercer libro. El cuarto libro, el tercer libro es ¿Por qué rebelde? Es ¿Por qué rebelde? Que es el más importante de mi libro. El cuarto es el de Malvinas, el quinto es, digamos, de todas las cartas de lectores que yo iba escribiendo en la cárcel. En un momento, un día me levanto y veo que tenía una carpeta así, de esas cartas de lectores. Digo, esto se me va a perder en un archivo para guardar para los hijos, para la familia. Este archivo se me va a perder. Y se me ocurrió la idea de poner todo eso en un libro, compilar todo eso en un libro. Y nació Testimonio, el primer testimonio. El primer testimonio. Después vino Testimonios 2, Testimonios 3, y el año pasado Testimonios 4. Y ahí se completa, digamos, la lista de los 9 libros, y además, por lo que relatás, una tarea militante, sí, constante. Sí, te aclaro que me dicen, en algunos lugares, me invitan así como me invitás vos,
y me dice, me presenta como escritor, yo no soy escritor. Digo, no, Bueno, no, pero no soy, no, y bueno, cuando ocurre una reacción como la tuya, 9 libros, señor, usted pero es un escritor, hágase cuando cargo. ocurre una situación como esta, que tenés vos ahora, yo doy esta explicación que voy a dar ahora. Sí. Y yo nunca creí que iba a escribir un libro, primero y principal. Segundo, yo creo que si yo no escribiera de la lucha que llevo adelante, no sería capaz de escribir la composición La Vaca. No sería capaz. Pero esto me brota del alma porque es mi lucha, es mi pasión, es lo que llevo adentro. Siempre digo, y pongo el ejemplo que voy a dar ahora. ¿Viste un tipo analfabeto que nunca fue a la escuela, que no sabe leer ni escribir, pero ese tipo un día se enamora de una mujer y le tiene que decir a esa mujer que está enamorado y se convierte en un poeta el tipo? ¿O no? Sí, claro, tal cual. Porque le está saliendo al tipo todo el sentimiento más profundo que puede tener un tipo que está profundamente enamorado, y le van a brotar las palabras justas para decirle a esa mujer que la ama. Entonces, eso es más o menos lo que me pasa a mí. Es decir, no soy un escritor, pero escribo con esto porque esto es lo que lo tengo adentro, me sale del alma, me sale en mi lucha, en mi forma. Me sacaron el casco, me sacaron el fusil, me sacaron el grado, me sacaron la jerarquía, me dieron de baja, me pegaron una patada, bueno, pero tengo que seguir luchando. Encuentro la forma de lucha en el testimonio, en la escritura. Hugo Reinaldo Abete, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias. En Tiempo de Patriotas. Muchas gracias a vos. Un gustazo enorme.